Hola, buenas noches, bienvenidos a Bolivia Decide, el debate. Esta noche un tema sumamente importante y además de gran interés de toda la población. Sí, señores, empleo, pero también, lamentablemente, desempleo. Este COVID-19, este año ha sido realmente desastroso, no solo para nuestra economía, para las economías de muchas familias bolivianas. Ese grueso del sector informal ha crecido. Evidentemente, muchos han quedado sin ingresos y nuestra economía se ha ralentizado. ¿Cuánto? ¿Qué soluciones les podemos dar? Lo sabremos más adelante con nuestros invitados. Antes, por favor, esta nota de análisis. La pandemia por el coronavirus ha creado otros problemas sociales de los cuales no podemos ser ajenos. Ha creado desempleo, jóvenes y personas mayores que se quedaban sin trabajo. Recurrieron a las calles a tomar diferentes aceras, principalmente de lugares concurridos por la gente. Tenían horarios, pero todo era válido por vender algo y llevarse a la casa algunos centavos. Mi esposo está haciendo también, ayuda también quiere mi esposo. Vos costura, yo voy a ir a vender, así nomás, ¿con qué plata vamos a beber, señorita? Según datos, en Bolivia unas 409,000 personas se han visto afectadas por el COVID-19 y quedaron sin ingresos económicos. El desempleo en Bolivia alcanzó el 11,8% en julio del 2020, dato que se ubicó 7,9% por encima de las estimaciones, según los resultados de la encuesta continua de empleo, publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Y por eso ha visto usted que las aceras de las calles por donde camina están más llenas. Se está vendiendo fruta, verdura, implementos de bioseguridad, alcohol en gel al aire libre. Los mercados estuvieron cerrados por mucho tiempo y se optó por esto, aunque las ventas tampoco iban bien. Tengo que gastar lo mínimo 30 bolivianos. ¿Qué hace con los 30 pesitos? ¿Qué lleva a la casa? Por lo menos me compro 2 pesos de zanahoria, 2 pesos de cebollita. Pero los mercados han vuelto a abrir y ahora hay molestia de las vendedoras. Claro ejemplo es el bloqueo que realizaron las caseras del mercado 16 de julio en la zona de Obrajes, con carteles que escribían manifestando que ya no quieren ambulantes. Protestaban porque ya no tienen venta. Tienen necesidad, entendemos, pero a nosotros la alcaldía viene al mercado, nos exigen, o sea, tenemos que cumplir nuestros impuestos, bioseguridad, todo, pero... No quiere que le quede nada, y no hay seguridad aquí afuera, todo venden. No sé qué pasa en el piso, todo venden la cochinada. Estamos invadidos de las de ambulantes, y en nuestro mercado no hay venta, todo se ha vaciado, totalmente el mercado se ha vaciado. Y ahora las tiendas se han convertido en verdura, fruta, las licorerías se han convertido en verduras y frutas. Ellas hablan de estas personas que ocuparon las aceras y venden al paso. Hablando con ellas manifiestan su necesidad de poder llevar dinero. Es exagerada la molestia, dicen algunas, porque la gente decide si quiere comprar dentro del mercado o fuera de él. Porque dicen los mercados venden más caro, digamos estos 5 en 10, allá pueden darlo 3 en 10, así. Exagerada, porque deberían esperar un poco más, porque ellos tienen un lugar donde vender, la gente más asiste ahí. ¿Cuánto gana usted al día de Al día apenas hay 5, 10 pesos, no hay venta, ahora total ha parado la venta, para nosotros no hay, ¿con quién nos vamos a sostener? Pero la ciudad se está ocupando, no se puede caminar. Sin embargo, para algunas personas es entendible porque esto es solo por un momento de crisis. Debemos ser solidarios y cuando todo esto pase, obviamente estas señoras tendrán que dejar las calles. Claro, es momentáneo. ¿Qué podemos hacer? Si tenemos días para comprar por carnet. Entonces uno necesita la farmacia, uno necesita algo urgente por una persona enferma en la casa. Entonces, ¿qué haces? Vienes a la calle y consigues todo. Y así se comenzó con la tarea. La Guardia Municipal este 8 de septiembre en una acción persuasiva salieron a hacer los controles. 60 guardias municipales acompañados de funcionarios policiales les decían a los vendedores de las calles que deben desocupar el lugar. La avenida Mariscal Santa Cruz, la Camacho y el Prado son los más ocupados. Y entra una discusión donde hay algunos que dicen, déjenles, tienen necesidad, y otros que culpan justamente a las autoridades porque no ponen orden en la ciudad. De a poco se va retomando una aparente normalidad en las actividades, pero de que económicamente a todos nos ha afectado la pandemia, ha sido así. Como ustedes han visto, esta nota que es
apenas una partecita de lo que el COVID-19 nos ha afectado, es evidente. No solamente familias, el país, no solo el país, prácticamente todo el planeta se ha visto afectado por este tema del COVID-19, que no solo ha afectado a las familias porque han perdido seres queridos, sino también al bolsillo de estas familias, de los países. Se decía hasta mucho antes de la pandemia que en Bolivia el 65% estaba conformado por personas que se encontraban trabajando en el sector informal y que solamente el 35% se encontraban en el sector formal. De ese 35% que el Estado generaba un 9,6% de empleo y que el sistema privado sí estaba dando un poquito más, ocupando un 22% en dar empleo. Esos son algunos de los datos de hace algunos años, del 2017, por ejemplo, donde se decía que las mujeres en el área urbana tenían una tasa de desempleo mucho más alta que el de los varones, ¿no? Y que además el 50%, según lo que decía el CEDLA, el 50% de la población de desempleados eran jóvenes, entre hombres y mujeres. Tenemos esta noche a 3 invitados, son candidatos, cada uno por sus alianzas. Para empezar, voy a saludar a la señora Roxana Lizárraga, candidata por Creemos. Muy buenas noches, señora Lizárraga. Wow. Estamos teniendo un pequeño problema todavía con el audio, pero vamos a estar enseguida. Está el señor también Luis Fernando Ortiz, candidato por Comunidad Ciudadana. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Igualmente, un gusto. El señor Guillermo Urquieta, candidato por Libre 21. Buenas noches. Tenemos también al señor Jerjes Mercado, candidato por el Movimiento al Socialismo. Tenemos un pequeño problema técnico, le pido por favor que nos aguante unos minutitos y volvemos enseguida. Cuatro programas, 4 formas distintas de ver el camino rumbo a las elecciones generales 2020. Periodistas con un amplio profesionalismo y trayectoria nos traerán todos los días el panorama electoral. Miriam Claro, John Aranya, Tufi Are, Vania Borja. Las mejores fuentes de información. La propuesta, el debate. 8 propone la 23. Porque este 18 de octubre, Bolivia decide. Bolivisión, líder en programas electorales. Cuando las escaldaduras se presentan, las mamás entendemos lo que nuestros bebés necesitan. Y al momento del cambio, sabemos que lo mejor para aliviar su incomodidad y su molestia son los pañitos húmedos Pompi Gloss. Únicos pañitos con bisabolol en su exclusiva fórmula que protegen y evitan las escaldaduras en el pompis de los bebés. Su resistencia y suavidad hacen que duren más que los demás. Pompi Gloss, cámbialos con amor. Cuídalo con Pompi Gloss. Pompi Gloss, únicos pañitos que evitan las escaldaduras. Desde que comienza el día, soy tu compañía para darte alegría. Porque somos familia. Cuando se trata de cuidados, nosotros también somos familia. Por eso, creamos una amplia línea de productos para cuidar de los tuyos y de tu economía. Somos familia. Liz, cuida a tu familia. ¿Estás lista para revertir los signos de la edad en tu piel? Cicatricure te trae su crema antiedad. En solo 2 meses te ves 2 años más joven. Su fórmula con Biopetit Regen aumenta el colágeno y ácido hialurónico para que te veas 2 años más joven. Logra un efecto lifting duradero y reduce surcos y pliegues. Cicatricure crema antiedad. Potencia tu rutina antiedad con Cicatricure contorno de ojos Blur and Filler. Pasale pues, pasa. Pero dale. Pero ya. El mal
olor incomoda más. Aunque no puedas sentirlo, los demás sí sienten tu olor y transpiración. Usa Rexona todos los días, en tu aplicador favorito. Rexona, no te abandona. Bueno, una vez más damos la bienvenida a nuestros compañeros. Hemos superado ya ese problemilla técnico que teníamos. Bienvenidos a los cuatro. Voy a saludar a cada uno para que también ustedes puedan saludar. La señora Roxana Lizárraga, de Creemos. Bienvenida. Buenas noches, un saludo a toda tu audiencia, Miriam, y buenas noches a los panelistas también que están en esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. El señor Luis Fernando Ortiz, de Comunidad Ciudadana. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. El señor Guillermo Urquieta, de Libre 21. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Bolivisión y a todos el resto de los participantes. Gracias. El señor Jerjes Mercado, del Movimiento al Socialismo. Buenas noches, Miriam, gracias por la invitación, un saludo a la amable teleaudiencia y por supuesto a los amigos que comparten este set en esta importantísima noche. Muchísimas gracias. Me gustaría que cada uno, por favor, empleando 2 minutos, pueda hacer un análisis, una evaluación de cómo ha afectado el COVID-19 al empleo en Bolivia. Adelante, por favor, señora Lizárraga. Bueno, tenemos datos realmente que son alarmantes. 7.000 personas en Bolivia, 700.000 personas más bien en Bolivia han perdido el trabajo en este tiempo. Eso significa más o menos el 12% de desempleados que existen en nuestro país. Esos son los resultados del COVID, de esta trágica pandemia que ha afectado a todo el mundo. Y tenemos que decir también que hay 500.000 personas o 500.000 hogares en Bolivia que estaban en la pobreza y ahora están en la extrema pobreza. Esos son los datos, las estadísticas que se están manejando en la economía de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Señor Luis Fernando Ortiz, la misma pregunta, por favor, en 2 minutos. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la situación de empleo en nuestro país? Bueno, según el Instituto Nacional de Estadística, a agosto de este año tenemos una tasa de 11,8%, es decir, 309.000 personas en situación de desempleo, de los cuales lamentablemente la mayoría está en el sector de construcción. Se trata de albañiles, maestros de obra que en este momento no tienen dónde trabajar. Y en segundo lugar tenemos a personas del comercio, que ha sido también muy afectado por la baja de los ingresos de los hogares y por las restricciones de pandemia. Y finalmente tenemos un muy gran golpe entre los empleados del sector gastronómico y hotelero. Y es ahí que como comunidad ciudadana estamos planteando un programa de reactivación para revitalizar estas empresas, de modo que estas personas vuelvan a sus fuentes de trabajo que han perdido por la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias, señor Urquieta. Tiene 2 minutos, por favor. Bueno, lamentablemente creo yo que ha sido muy golpeada la ciudadanía por el COVID. 2/3 de nuestra economía es informal y ha sido la gente que está sufriendo mucho más por este problema del COVID. La economía naranja, los restaurantes, los hoteles han sido los más golpeados también. Y creo que hace falta una inyección de capital para poder ayudar a que toda esa gente reactive sus negocios y pueda aportar mucho más a nuestra economía. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, señor Mercado, el mismo análisis, 2 minutos. Mire, en realidad la población boliviana y el empleo, por supuesto que ha sido terriblemente golpeado en los últimos meses, pero hay que aclarar que el golpe al desempleo empezó ya el año pasado. El año pasado se aplicaron medidas pésimas de la inversión pública, se paralizaron obras, no se pagó a empresas contratistas y subcontratistas, por lo tanto, varias empresas pequeñas quebraron, dejaron a sus empleados sin trabajo. Eso se incrementó durante el primer trimestre de este año y para remate vino la pandemia.
Y los datos que dicen mis amigos son muy ciertos. El INE ha publicado los índices de 12.9% aproximadamente el desempleo, lo que significa que tenemos en la calle en este momento aproximadamente unos 600.000, 700.000 personas que no tienen una fuente de trabajo. Por lo tanto, ese desempleo tiene dos fuentes. La primera, el mal manejo de la economía durante los primeros 5 meses, y lo otro son los otros 5 meses del coronavirus, por supuesto, que afectó no solamente el empleo, sino todos los sectores, la familia. Tenemos miles de muertos, más de 130.000 contagiados y un montón de gente que por supuesto ha tenido grandes dificultades debido a esta pandemia que fue pésimamente manejada. Gracias. Señora Lizárraga, ¿usted considera lo que acaba de decir el señor Mercado de que ha sido un mal manejo económico de la anterior gestión de gobierno? Bueno, yo creo que existe una combinación, ¿no? Cuando hablamos de la anterior gestión de gobierno tenemos que hablar también no solamente del gobierno transitorio, sino también del gobierno del movimiento al socialismo, porque si bien nos ha afectado la pandemia en este tiempo, el golpe ha sido tan duro por las políticas aplicadas por el masismo en nuestro país, en el sistema de salud especialmente. Las inversiones para la gente del MAS han significado o han sido más importantes en otros rubros y no así en lo que la población necesitaba. La corrupción ha habido de ambos bandos, o sea que hemos visto que existe más de lo mismo y es la representación de la vieja política. O sea que no es solamente responsable un gobierno transitorio de algunos meses, sino también un gobierno que ha estado 14 años y que se ha chauchitado, se ha farreado la plata de los bolivianos, porque hemos tenido un crecimiento muy importante y el masismo ha hecho incluso proyectos a pérdida, ¿no? Y los bolivianos lo conocemos. Entonces, cuando hablamos en términos de la economía, hay responsabilidades, pero responsabilidades que se tienen que asumir y que tiene que asumir el candidato de Evo Morales, que ha sido el cajero prácticamente del dictador que ha dejado el país. Bien, señor Ortiz, ¿está usted de acuerdo con lo que acaba de decir la señora Lizárraga, de que solamente el MAS tendría que asumir esta pérdida económica? ¿Qué pasa con el gobierno actual? Son dos partes del problema. En primer lugar, efectivamente la pandemia nos ha pasado una factura muy grande, y no solo en Bolivia, sino a nivel global. Ha generado un desempleo muy profundo, sobre todo en las industrias más afectadas, como son la gastronomía, la hotelería y la construcción en el caso de nuestro país. Pero también es innegable el gran daño que ha hecho el masismo en 14 años de no proteger al empleado y no proteger las fuentes de trabajo de calidad. En este momento Bolivia tiene 2.5 millones de personas en edad de trabajar, es decir, en la población económicamente activa, que está en situación de informalidad o de precariedad laboral. En otras palabras, apenas tiene un sueldo quizá no de mercado o no justo, y encima no tiene seguro de salud ni cuenta con una jubilación garantizada. Y es ahí la gran responsabilidad del masismo. Durante 14 años, en la mayor bonanza de la historia de nuestro país, no se dedicaron a incentivar al sector privado y a los emprendedores que generan empleo de calidad, sino que se dedicaron a contratar a más personas de su partido y sobrepoblar las entidades de gobierno, generando una ineficiencia, un despilfarro y una corrupción que nos ha traído hasta este momento, igual que cuando empezó la bonanza hace 14, 15 años, antes de los precios tan buenos de los commodities como tuvimos. Gracias. Estamos hablando hoy de la situación del empleo en nuestro país y la pregunta, señor Urquieta, es ¿solamente responsabilidad del masismo? ¿Ha cometido un gran daño el masismo, como lo dice el señor Ortiz? ¿Me escucha, señor Urquieta? Sin duda hablamos de 15 años de malos manejos, de despilfarro. Principalmente los 14 años de manejo del MAS. Tuvimos una época de mucha bonanza y lamentablemente
el partido del MAS se dedicó a despilfarrar en propaganda, en obras fantasmas, en canchitas, y no se preocupó de realmente invertir esa bonanza en lo que necesitaban los bolivianos. Pudimos haber tenido una muy buena infraestructura de salud, implementar muchas más camas que en este momento hubieran sido de mucha utilidad para que no hayan fallecido tantos bolivianos, tantos médicos, tantas enfermeras. Pero también el gobierno transitorio continuó con la corrupción y demostraron que no tenían capacidad para manejar el Estado. Entonces, lamentablemente, venimos arrastrando 15 años de malos manejos y mucha corrupción. Muchas gracias, señor Urquieta. Señor Mercado, usted ha escuchado. El masismo no se ha preocupado de invertir lo ganado en épocas de bonanza. Por favor, su opinión. Claro, yo quiero en primer lugar recordarle a Usana que cuando los anteriores gobiernos nos dejaron el país, nos dejaron quebrados, una crisis general, y recordarle a los jóvenes y a los que no están enterados o se quieren hacer lo que no saben, recordarle que la tasa de desempleo estaba por encima del 8% el año 2005 y que se la rebajó esa tasa a 4.2%, que era la tasa más baja en América Latina, en Sudamérica por lo menos, la tasa más baja de desempleo. Y resulta que en 10 meses, estos que han sido socios, toditos, en este gobierno transitorio, la han llevado a casi 13% de desempleo en 10 meses. Quiero recordarle, dice también que no se invirtió, toda la plata se malgastó. Parece que no sale a dar una vueltita por Bolivia y ver la infraestructura camineta, para ver las grandes, educación, salud, infraestructura caminera, puente, etcétera, etcétera. No hay un lugar de Bolivia donde no lleguen obras del gobierno, cosa que sucedía muy pocas veces. Ya hay que salir un poquito del escritorio y darse una vuelta por los pueblos a ver cómo andan las cosas, ¿no? Ya. Hay que reconocer que se cometieron errores, sí. Y otra cosa que decía alguien por ahí, hubo un gran crecimiento. Ese crecimiento pues no fue gratis, un modelo económico se aplicó y por eso que Bolivia fue campeona durante 5 años, campeona en lo que se refiere a crecimiento económico. Pero además de un crecimiento económico especial, ¿y por qué? Porque es de base ancha el crecimiento. No era como antes, que había crecimiento pero que se concentraba en los quintiles más ricos del país. Este crecimiento fue de base ancha, le llegó a todos. Por eso es que se sacó a una gran cantidad de gente de la extrema pobreza, que la bajamos del 38.2% al 15%, y la pobreza moderada del 59.9% al 35%. Fueron casi 5 millones de bolivianos que mejoraron sus condiciones de vida, incluyendo su salario, que el año 2005 eran 400 bolivianos. Tiempo, señor Mercado. Muchas gracias. Señora Lizárraga, ha sido aludida, por favor. Sí, bueno, yo le quiero decir al señor Jerjes Mercado, con todo respeto, que usted le está mintiendo al país, porque no es un gran proyecto económico el que ustedes han encarado en Bolivia, como nos quieren hacer ver. Y le voy a explicar por una simple razón. Los productos, las materias primas, se han elevado en el mercado mundial. Como han subido de precios, hemos tenido incluso precios del barril de petróleo hasta en $120. Eso significó ingresos realmente maravillosos, expectantes para nuestro país. Se hubiera podido hacer mucho más, 10 veces más de lo que ustedes han planteado. La bonanza es la que ha existido en los 14 años del régimen de Evo Morales, ha sido la bonanza más grande de Bolivia. Le quiero decir que ustedes han hecho proyectos a pérdida. Usted me dice que yo me vaya a dar una vuelta por Bolivia. Le cuento que creo que yo tengo más recorrido por Bolivia que usted. Usted, que es del partido del Movimiento al Socialismo, le voy a recordar que tenemos proyectos a pérdida como Papel Bol, como Lactobol, Kipus, la empresa
Presa Quipus, San Buenaventura, la planta de amoníaco, Uria. Bueno, son innumerables los proyectos que ustedes han realizado a pérdida, que no han servido para nada en nuestro país, y gracias a ese mal manejo de la economía, estamos en esta crisis que se ha ahondado obviamente con el COVID. Muchas gracias, señor Ortiz, por favor. ¿O quiere usted contestar, señor Mercado? Claro, quiero contestarle porque parece que Roxanita hay algunas cosas que no sabe, ¿ya? Y no sabe, por ejemplo, que fueron solamente algunos meses que el petróleo costó 120, más de 120, llegó a 140 inclusive, pero fueron unos cuantos meses. Quiero recordarle que tuvimos momentos en que el petróleo estaba en $20. Quiero recordarle que hubo crisis mundial el año 2018, el 2008 y el 2016, y los bolivianos ni la sentimos siquiera la crisis. Un primer tema. Segundo tema, si fue tan mal manejada la economía, ¿por qué se creció de 9.500 millones de dólares que nos dejaron como economía? Se ha crecido a más de 40.000, y no se creció más por los problemas del año pasado, el mal manejo del comienzo de este año y el COVID, por ejemplo, que ahora le dejamos una economía en crecimiento, y este gobierno, del cual fue usted parte, ha achicado la economía en casi 7.000 millones de dólares. ¿Ya? Otra cosa que no me gusta que digan, no le mientan a la gente. Vamos con cifras concretitas. Hay que decir la verdad también. Esa bonanza, si seguían la metodología de pago a las empresas, si no se nacionalizaba, esos precios altos iban a ir afuera, como se iban antes. Como se nacionalizó, por eso se quedó en Bolivia. 1, 2, hay que hacerle conocer, porque no sabe, que se incrementó el volumen de producción de gas. En el año 2005 se producían solamente 30 millones de metros cúbicos día. Y en la época se aprovechó la época de bonanza y se llegó a producir hasta 62 millones de metros cúbicos día. Nacionalización, precios altos y mayores volúmenes, eso implica ingresos. Pero además hay otra parte. Vaya a fijarse cuánto eran los ingresos tributarios del año 2005. ¿Se acuerda cuánto eran? Yo sí me acuerdo. Eran apenas 25.000 millones y el año pasado eran 60.000 millones. Todo eso le llegó a los municipios, a las universidades, a las gobernaciones. Gracias, señor Mercado. Le toca al señor Ortiz. Por favor, adelante. Bueno. Sí, lamentablemente es más del fraude que vemos, las mentiras y los engaños de una gestión maravillosa y todo lo demás, que la gente no lo ve y no lo tiene en el bolsillo en este momento. La realidad es esa. Despilfarraron 14 años de bonanza y ellos dicen que hicieron mucho con el gas y con el petróleo y repartieron mucho con el IDH y a los municipios, y la realidad es que todo eso fue realizado por los gobiernos anteriores. La ley de autonomía sentó las bases de esa distribución más equitativa, y luego todo lo que, como Carlos Mesa en su gobierno dejó las bases sentadas para la autonomía, que luego también se profundizó con la mayor distribución de impuestos hacia los municipios, las universidades y las gobernaciones. Y lo que es peor, se llenan la boca de gas y de producción y todo eso, cuando toda la exploración se hizo en los gobiernos de la década del 90, porque ellos no exploraron ni consiguieron nada. En este momento las reservas de gas están en torno a 6 a 7 trillones de TCF, que es la medida de volumen que tenemos bajo la tierra de gas, muy por debajo de lo que necesitamos para garantizar la exportación a Brasil, a Argentina y al mercado nacional. Entonces, básicamente, estos señores se despilfarraron, se farrearon la fiesta, como se dice, con el dinero de la bonanza. Y eso es lo que ahora estamos pagando como consecuencia, una situación de precariedad laboral, donde tenemos... Señor Urquieta, por favor. Boliviano, sí. Señor Urquieta. No, es una pena que sigamos mintiéndole al país y ya nadie les cree. En los 14 años de gobierno del MAS, lo único que hicieron fue abrir 2 válvulas del gas y los gasoductos que construyeron los gobiernos neoliberales que ellos critican. Fueron quienes contrataron con Argentina y con Brasil y hicieron los gasoductos para que haya esa cantidad. 50.000 millones de dólares despilfarraron.
Y gracias a eso el país está sumido en una gran crisis. Eso es lo que pasa. También me apena mucho que pretendan decirnos que Carlos Mesa quiso promover las autonomías, todo lo contrario. No permitió que se aprueben las autonomías. Entonces, por todo ese despilfarro es que estamos viviendo como vivimos hoy y necesitamos recurrir a los organismos internacionales para poder inyectar una gran suma para recuperar nuestra economía y llevar adelante las empresas que necesitamos, industrializando nuestros recursos naturales. Señora Lizárraga, adelante. Terminados. Bueno, ya hablando del plan de gobierno de la Alianza Creemos, implementado inmediatamente asumamos después del 17 de octubre, decirle a Bolivia que nosotros vamos a entrar con proyectos intensivos en el país, en el campo económico. Vamos a reorientar toda la inversión de proyectos productivos intensivos en mano de obra. También señalarles que vamos a tener una alianza de lo público con lo privado, es decir, las empresas privadas y las públicas del Estado van a hacer una alianza para que podamos inyectar recursos al país, no solamente las empresas o los empresarios bolivianos, sino también las inversiones extranjeras. Va a haber mayor industrialización también en el tema del caso del litio. Tenemos que ver la exploración minera, que es importante, que no se ha hecho en los 14 años. Tenemos que hablar también sobre la perforación de los pozos hidrocarburíferos que no se han hecho en los 14 años del masismo. Y no se puede comparar, querido Jerjes, no se puede comparar el 2005 con los años de bonanza que ha tenido el dictador Evo Morales, porque los precios de las materias primas... Por favor, señor Mercado, su opinión. La época de Evo. Señor Mercado. Lo más importante, seguridad jurídica para todo esto. Señor Mercado, puede hablar. Mire, yo quiero recordarle a Edwin que Mesa gobernó hasta el 2005 y él dice que promulgó la ley de marco de autonomía que fue promulgada en el 2010. Fíjense cómo le mienten descaradamente a la gente, ¿no es cierto? Segundo, dice que gracias a Mesa es que se distribuyen los recursos de los hidrocarburos. Mesa se mariconeó, perdón que lo diga en esos términos, no se animó a promulgar la ley de hidrocarburos. Tuvo que promulgarla un cruceño, Bacadíes, que era presidente del Senado en esa época. Y es una ley que fue elaborada justamente por la bancada del MAS. Entonces, por favor, yo les pido, seamos serios. Aquí estamos entre gente que más o menos conocemos las cosas y no querramos meternos los dedos a la boca. ¿Ya? Entonces, otra cuestioncita que hay que aclarar bien aquí es que dice que solamente se abrieron las válvulas y que el neoliberalismo fue quien, dice Urquieta, quien se encargó de encontrar los pozos petrolíferos. Quiero recordarle que los neoliberales no encontraron nada de petróleo ni gas. Quienes descubrieron los pozos petrolíferos fue Yacimiento en los años 80. Y lo que sí hicieron las transnacionales fue venir, poner el trépano ya que estaba descubierto, porque en los años 80 y 70 no nos servía el gas se quemaba, en un subproducto, buscábamos petróleo. Y ahí quiero recordarle el decreto supremo que sacó Tuto Quiroga, beneficiando y perdonando a las empresas que tenían la obligación de perdonar. Señor Ortiz, ha sido mencionado don Carlos Mesa con relación a la ley de hidrocarburos. ¿Qué tiene que decir, por favor? Muy importante. Mire, más allá de las descalificaciones y la guerra sucia y esto de degradar la política, yo quiero retomar el tema de nuestras propuestas. Nuestro plan de gobierno se llama Soluciones. Nosotros estamos planteando pilares para el desarrollo de nuestro país en torno a la agricultura con biotecnología, sobre todo en Santa Cruz.
la reactivación de la gastronomía y el turismo que emplea a decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes y mujeres, principalmente en los circuitos principales de turismo en nuestro país. Y además estamos planteando una digitalización a nivel estatal, gobiernos departamentales y municipales, de modo que la gente se olvide de hacer filas, se olvide de los cobros de coimas para poder agilizar trámites, y esto con una tecnología que va a emplear a ingenieros bolivianos jóvenes que se están formando o ya han sido formados, graduados de nuestras universidades. Y finalmente, quizás lo más importante, es lo que decía al comienzo, un fondo de reactivación para las pequeñas y medianas empresas que puedan contar con capital fresco en nuestros primeros meses de gobierno, de modo que puedan reactivar lo que se llama la cadena de pago. Es decir, cuenten con capital para poder pagar a sus proveedores y pagar a sus trabajadores que han sido afectados por esta pandemia por la falta de ingresos. Esas son propuestas serias, son propuestas realistas y son propuestas que vamos a desarrollar de inmediato una vez que Carlos Mesa asuma en el gobierno a final de este año. Señora Lizárraga, por favor, usted acaba de escuchar, ¿considera que las propuestas del señor Ortiz de Comunidad Ciudadana son propuestas serias? Bueno, yo más que plantear las propuestas o hablar de las propuestas de la vieja política, quiero hablar de las propuestas que tiene la Alianza Creemos, porque nosotros sí tenemos propuestas con una visión de una nueva generación para cambiar nuestro país de verdad. Por eso nosotros estamos planteando, por ejemplo, que del Fondo del Bicentenario se saque el 10%, que es el Fondo del Bicentenario. ¿A qué hemos llamado el Fondo del Bicentenario? Hemos llamado a las AFPs, poder sacar el 10% del fondo de las AFPs para proyectos productivos y créditos. Eso es muy importante para que el dinero de los bolivianos esté generando más trabajo, más oportunidades, más crecimiento para el país. Y el CES, ¿qué es el CES? Es un consejo económico social donde se trabaja todo el sistema de economía del país. Quienes integran este CES son, por ejemplo, va a ser la Central Obrera Boliviana o la institución que represente a los trabajadores, el gobierno, el Estado y también las instituciones privadas y empresariado, ¿no? En conjunto, todos estos actores van a tomar... Señor Urquieta, le consulto a ustedes, ¿son buenos planes los que está escuchando? ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, yo creo que es importante, primero recordar que en 14 años no se hizo ninguna exploración. Necesitamos explorar nuevos pozos de gas y petróleo, y para eso necesitamos hacer los contratos que se hizo el 2000 y 2001. Los contratos de exploración que se firmó con las transnacionales implicaban que ellos corrían con todo el riesgo. Los bolivianos, el Estado no invertía un solo boliviano, y son esos contratos los que necesitamos. Necesitamos firmar convenios comerciales con Estados Unidos, con Europa, para lograr que nuestros empresarios puedan exportar a esos países como se lo hacía justamente en la época del 2000 y 2001. Lamentablemente, el gobierno posterior del MAS anuló todos esos convenios y perdimos toda esa exportación que venían haciendo pequeños empresarios textileros sobre todo. Muchas gracias. Por otro lado, necesitamos industrializar. Por favor, adelante. Perdón. ¿A quién le toca, disculpe? Permítame, por favor. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos hablando de este tema. No nos desviemos, hablemos un poco más. Soluciones para generar más empleo en nuestro país, aún así en esta situación del COVID.
Este domingo en La Propuesta nos visitará el candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, quien nos presentará su propuesta de gobierno. El programa PRO. Solo por Bolivisión. Domingo a las 20 horas. La Propuesta, solo por Bolivisión. 8 horas de protección. Fexon. Más tiempo sin picaduras. Protege contra el mosquito del Zika, dengue y chikungunya. Cuando te dicen que tienes diabetes, es difícil. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo empezar a cuidarse? Por ejemplo, la piel es más delicada y se reseca, pudiéndose agrietar. Nueva Goicochea Diabetex, especial para pieles extremadamente secas como la de los diabéticos, con alantoína, omega 6 y capsicum. Alivia hasta la sequedad extrema, protege la descamación, suavizando y ayudando a prevenir lesiones. Ahora el cuidado de tu piel es una preocupación menos. Nueva Goicochea Diabetex. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Notaba que tenía poco pelo cuando me lo ataba. Me quedaba así. Parecía que no tenía nada. Súper finito. Mi peluquera me dijo que pruebe con Tío Nacho Engrosador. Tío Nacho Engrosador combina la nutrición de la jalea real con el poder de Capil Gross, aumentando el volumen como si tuvieras hasta 33,000 cabellos más. No sé si son 33,000 pelos más, pero ahora me lo ato y siento que hay más pelo. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Si notas las uñas de los pies más gruesas y de otro color, puede ser onicomicosis. Muchos caen en el error de usar un antimicótico para la piel. Por eso recomendamos Unesia. Un tratamiento que ataca los hongos de las uñas desde la primera aplicación. Su fórmula con bifonazol ayuda a recuperar la dureza y coloración de las uñas. Pregunta en tu farmacia por Unesia, el reparador de uñas. Este jueves. ¿No te das cuenta de todo lo que hago por ti? No entiendo por qué no te comprometes conmigo. Debran, yo no te amo. Tienes que entenderlo. No te necesito en este momento. Melek, estoy siendo amable. Te doy lo que quieres, pero déjame estar contigo. Debran, ¿qué haces tú aquí? Esposa joven a las 11:45 por Bolivisión. En Bolivia Decide el Debate estamos hablando de este tema. El empleo, sí señores, en esto un poco de datos, por favor. Los desempleados requieren ingresos, una forma es recurrir a los ahorros, dicen algunos. Casos de Perú y Chile con el tema de los fondos de ahorro obligatorio. El año pasado, otro tema importante, el diagnóstico laboral, dice, en Bolivia se tardaba de 6 a 7 meses en encontrar trabajo. Terrible, incluso mucho más de ese tiempo. Estamos hablando de desempleo con 4 invitados esta noche. Señor Mercado, por favor, hablemos de propuestas. ¿Cómo podemos generar empleo en el país en medio de esta situación? Señor Mercado, adelante, por favor. Su micrófono está apagado. Bueno, aclarada la situación de que nos dejaron en el 2005 estos gobiernos tradicionales, los que hacen política a la antigua, como decía la señora Lizárraga, que son todos, nos dejaron un país destruido, se lo reconstruyó en 14 años, se hizo muchísimo, pero no era suficiente pues para reconstruirlo. Lo que había ido de tumbo en tumbo durante 180 años, reconstruirlo en 14 años era imposible, pero se avanzó muchísimo. Y ahora resulta, también nos hemos aclarado, que la crisis se debe al pésimo manejo del gobierno transitorio y por supuesto profundizado por la actual pandemia. Ya. Me preocupa de sobremanera que quieran volver a los contratos anteriores con yacimientos, con los hidrocarburos, cuando eso implicaba que los hidrocarburos eran de los bolivianos solamente cuando estaban bajo tierra, pero ni bien salían a boca de pozo, eran extranjeros y los extranjeros hacían lo que le daban la gana con nuestros recursos naturales. Eso no creo que el pueblo se lo permita honestamente. Pero bueno, aquí venimos a hacer propuestas, no a criticar lo anterior, ya se lo aclaró. Nosotros tenemos un plan de gobierno clarísimo. Lo hicimos una vez, le devolvimos a Bolivia la estabilidad política, económica y social y lo vamos a tener que hacer de nuevo a partir del 18 de octubre y el pueblo lo sabe y lo reconoce. Es lo que nos interesa. Tenemos 4 ejes para eso. Lo primero es la producción de alimentos.
tenemos el eje de producción de energía y exportación de energía. Por cierto, hay que reconocer que es una deuda, lo digo como energético, una deuda, queríamos hacerlo antes, yo por lo menos hubiera querido eso. Industrializamos los recursos naturales, como es el litio, como es la propia electricidad para producirla de gas termoeléctrico, de hidroelectricidad y exportarla. Tenemos también el tema de Mutón y otros recursos naturales que hay que industrializarlos. Tenemos que hacer énfasis fuerte en el turismo fundamentalmente local, y para eso tenemos un plan de... Gracias, señor Mercado. Cada uno está teniendo 2 minutos, por favor, para que pueda hablar y explicar acerca de su proyecto. De todas formas, empiezo, señor Ortiz. Usted solamente menciona turismo y hotelería, gastronomía, en este caso en el sector naranja. ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con el arte? Sí, justamente es parte de nuestra propuesta que va muy ligada al turismo. Todos los que son los artesanos, las asociaciones de pequeños productores en el campo, ciudades intermedias, son parte de los circuitos turísticos, y nosotros estamos trabajando en un plan de detalle para hacer una reforma tributaria que le genere a ellos una ventaja de IVA cero. Es decir, a quienes han sido más afectados por la pandemia, restaurantes, hoteles, y, ¿por qué no?, productores de artesanías y otros relacionados al sector del turismo, van a gozar de una exención tributaria por un tiempo prudente que les permita a ellos recuperarse. Otro aspecto muy importante que quiero mencionar en relación al desempleo es el problema con los jóvenes. Cada año están llegando al mercado laboral más de 170.000 jóvenes que no encuentran trabajo, la gran mayoría de ellos. Y es ahí donde nosotros estamos apuntando con un programa innovador para darles capital semilla y puedan emprender en su negocio o la idea que tengan. Pero no solo eso, estamos planteando también una reforma o una nueva forma de educar en la universidad. Estos jóvenes que se gradúan de escuelas técnicas o de universidades que suman 170.000 por año, tienen que contar con una formación de emprendedurismo, de gestión de proyectos, de contabilidad básica, porque independiente de lo que hagan en su vida profesional, requieren estas habilidades como base. Entonces son 2 aspectos que estamos proponiendo: la formación mínima para convertir a estos jóvenes en emprendedores e independientes, o microempresarios o grandes empresarios, junto con el capital semilla que vamos a otorgar con fondos concursables de nuestro gobierno, con Carlos Mesa a la cabeza. Señora Lizárraga, usted ya comenzó hablando acerca de sus proyectos, ha hablado de las AFPs, ha hablado del CES. ¿Qué más? Para todo esto tenemos que tener la seguridad jurídica. Una seguridad jurídica no solamente que plantee a un empresariado boliviano, sino una seguridad jurídica internacional. Por eso es que nosotros vamos a volver a la CIADI, tenemos que integrar el Mercosur, pero también ustedes se preguntarán, ¿pero cómo vamos a conseguir inyectar 10.000 millones de dólares a la economía de Bolivia? Recortando. Más allá de las alianzas de lo público con lo privado, alianzas estratégicas, empresariales, vamos a hacer recortes del gasto público, ¿no? En la época del masismo se han creado demasiados ministerios y no hay tanto espacio para que existan tantos empleados públicos, ¿no? No está bien. Entonces nosotros vamos a apostar por crear otras fuentes de trabajo productivas donde podamos asegurar y darles un nivel a la gente de trabajo que sea expectante, ¿no? Vamos a hacer recortes en el tema de los viáticos, por ejemplo, recortes en ministerios, recortes en los lujitos, ¿no?, que se tenían en nuestro proyecto. Por ejemplo, el presidente Luis Fernando Camacho no va a utilizar el avión presidencial adquirido por Evo Morales, se lo va a vender. Él va a utilizar los vuelos comerciales, porque no somos un país para derrochar el dinero como lo ha hecho en la gestión de Evo Morales. También tenemos que hablar mucho sobre la industrialización del litio, del
del Mutún, del hierro del Mutún, la creación de Puerto Bush, que nos acerca a todos los mercados del Atlántico, de Argentina, Uruguay, la exportación de productos también con valor agregado. Gracias. Señor Urquieta, ¿puede continuar por favor con el plan que usted estaba mencionando? Bueno, venía mencionando que es importante volver con las exploraciones de pozos. Esto lleva aproximadamente 7 años, entonces es muy importante comenzar lo más pronto posible con eso. Necesitamos volver a los tratados internacionales para impulsar nuestras exportaciones. Pretendemos, vía industrialización de litio, crear Livol, la fábrica de baterías de litio. Pretendemos hacer Cibol, la siderúrgica, para fabricar para industrializar el hierro y fabricar acero para poder construir la Bolivia del futuro que todos queremos. En nuestro plan también están las pititas, que implica entregarle a todos los bolivianos acciones de todas las empresas estratégicas del Estado para que sean a partir de ahí dueños verdaderos de las acciones de las empresas que son de todos los bolivianos. A través de eso lograremos que muchos jóvenes emprendedores tengan esa acción para poder usar como garantía y lograr microcréditos que los ayuden a impulsar pequeños proyectos que lograrán activar mucho más nuestra economía, porque esos pequeños emprendedores consumirían productos de las empresas que ya están establecidas, y de esa forma damos un crecimiento a la economía informal con todos estos jóvenes emprendedores, y se benefician también empresas mucho más grandes y mejor establecidas vendiéndoles los productos para que estos jóvenes puedan hacer sus emprendimientos pequeños. Gracias, señor Urquieta. A partir de este momento ya estamos en la recta final del programa. 1 minuto 30 cada uno para que dé sus propias conclusiones, por favor. Señor Mercado. Nosotros reconstruimos la economía a partir del 2006 hasta el 2014, reconociendo que hubieron errores, pero se hizo el mejor gobierno que ha tenido Bolivia en toda la época republicana. Vamos a reconstruirla de nuevo, nos las han destruido en 10 meses. Vamos a reconstruirla de nuevo y vamos a devolverle a Bolivia crecimiento económico con distribución de la riqueza y el ingreso. Vamos a devolverle nuevamente la paz social, la estabilidad y el circulante. Somos la única propuesta que realmente piensa en Bolivia y no piensa nuevamente privatizar las empresas estratégicas y entregarlas a las transnacionales. Nuestro litio está en riesgo, nuestros recursos naturales están en riesgo, ya lo han dicho aquí, que quieren privatizar acciones, eso se llama privatización por si acaso, y hay muchos de ellos que quieren entregársela a las empresas transnacionales. Somos los únicos que defendemos la soberanía nacional, que repartimos la riqueza para todos los bolivianos y que queremos devolverle la paz social a Bolivia, construir armonía sin revanchismo, reconciliación nacional y sobre todo darle a nuestros jóvenes un futuro tecnológico adecuado con la economía de la digital, con la economía del conocimiento, con la economía que le llegue para todos. Tenemos un plan justamente para todos los jóvenes, incluyendo los ninis. Los niños, los chicos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son más de 200.000 que están en el eje central, y son cerca de 170.000 jóvenes que cada año... Gracias, señor Mercado. Señor Ortiz, 1 minuto 30, conclusiones. Agradecer por la invitación nuevamente y recordarle a la ciudadanía que este 18 de octubre está en juego nuestra democracia. Son más de 14 años de abuso de poder, de despilfarro, de fraude, que nos han generado una crisis profunda económica, sanitaria y de corrupción. Y este 18 de octubre tenemos que impedir que el masismo vuelva al gobierno. Pero es más importante aún, sabemos que no pueden ganar, por eso hicieron el fraude el año pasado. Y lo que es importante en esta ocasión es que votemos pensando en que tenemos que lograr un Congreso fuerte
para tener un gobierno fuerte bajo el liderazgo de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Solo de esa manera vamos a poder garantizar la paz social, la estabilidad económica y el trabajo tranquilo y en paz que todas las familias y las empresas y los emprendedores en nuestro país necesitan. Carlos Mesa nos garantiza esa victoria y yo le pido a la población que nos unamos en torno a nuestra alianza Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa a la cabeza para garantizar la paz social y el éxito de nuestro país en los próximos 5 años. Muchas gracias, señora Lizárraga. Por favor, conclusiones. Bueno, quiero decirles a todos que ya tuvieron su tiempo. Ustedes ya tuvieron su tiempo, ya formaron parte de la vieja política, no dieron nada a las nuevas generaciones, no permitieron que existan nuevos líderes de las nuevas generaciones. La Alianza, creemos, sí está tomando en cuenta a estas nuevas generaciones para que se pongan al frente del mando de Bolivia. Nosotros representamos a esa juventud, por eso es que nuestro plan de gobierno está enmarcado en la juventud. Tiene una fuerte incidencia en los jóvenes, pero en la participación de los jóvenes en nuestro plan de gobierno y en nuestro gobierno. Nosotros vamos a tener una gran infraestructura de educación, de salud, de economía. Decirles que vamos a liberalizar también las exportaciones, algo que no he mencionado en el plan. Vamos a incrementar la inversión extranjera directa. Van a haber proyectos intensivos en manos de obra. Entonces, ese es el macro de todo el planteamiento económico. Me faltaría tiempo para explicarles en cabalidad todo, pero también decirle que la inversión de 100 millones de dólares a las investigaciones universitarias, por ejemplo, apoyando a los jóvenes, es uno de los proyectos también más importantes. Gracias, señora Lizárraga. Señor Urquieta, por favor, 1 minuto 30. Recordarle al país que la grave crisis que estamos viviendo no permite experimentos. Tenemos un déficit fiscal de 20.000 millones. Necesitamos una persona con capacidad, experiencia y relaciones internacionales que solo tiene Tuto Quiroga. Libre 21 es el único que ha presentado una propuesta seria para reconstruir nuestra economía y eso es lo que el país necesita. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias a cada uno de nuestros invitados. Gracias por haber estado con nosotros para hablar de este tema. La verdad es que realmente se va a necesitar mucho esfuerzo para poder generar una mayor cantidad de empleos en todo el país. Señor Mercado, gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, gracias también a todos los que nos escuchan y les pido, lean la historia para que sepan la verdad, cuál Bolivia teníamos, cuál se hizo, porque aquí se han dicho muchas verdades a medias, lamentablemente. Gracias. Abrazos a todos, felicidades a los cruceños en su día, por favor, y a los pandinos, que siempre nos olvidamos que hoy es la fiesta de Pango también. Felicidades a los dos. Gracias, señor Ortiz. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias nuevamente por la invitación, realmente un gusto haber compartido con los panelistas, igual un saludo y que en Santa Cruz y Cobija pasen mañana un muy feliz feriado junto con la familia. Muchas gracias. Gracias, señora Lizárraga, buenas noches. Bueno, también voy a adelantar mi felicitación, obviamente, a Santa Cruz y a Pando, tierras a las que quiero mucho, y decirles que la Alianza, creemos, está haciendo todo por Bolivia, todo por Bolivia. Somos el verdadero cambio, el cambio de todo el país. Muchas gracias por la invitación y esperemos tener la oportunidad de poder conversar más sobre el plan de gobierno, tener un poquito más de tiempo para plantear todo lo que significa un Muchas plan gracias. de gobierno. Muchas gracias. Señor Urquieta, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Felicidades Pando, felicidades Santa Cruz. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Y nosotros nos vamos rápidamente después de este debate de Bolivia Decide a nuestro set donde nos espera el Hora 23.
Este sector es auspiciado